Bien, bueno, pues mi trabajo, como digo, que ha sido sobre Barcelona en los últimos años, pues voy a intentar presentar una especie de síntesis de lo que he venido haciendo, entre ellos dos trabajos que hemos hecho junto con Tony y que, bueno, que como veréis usaré mucho material de estos dos trabajos, así que tal vez Tony me puede incluso ayudar a presentar algunas cosas y a comentar algunas cosas. Intentaré no ser muy extenso y para que haya lugar para, digamos, una discusión o un debate. He estructurado la presentación en 5 partes. Primero una breve historia sobre el turismo en Barcelona, muy breve, luego algunas definiciones de conceptos clave que voy a mencionar y luego los 3 temas principales, que uno sería el turismo o turistificación y desplazamiento de población. El otro tema sería la reestructuración de la población y el concepto de movilidades turísticas y gentrificación transnacional y qué significa eso. Y por último, el tema de Airbnb y qué está sucediendo con la actual pandemia, cómo se está reestructurando el mercado de apartamentos turísticos con la actual pandemia. Eh, Obviamente el tema de Airbnb es como lo más hablado sobre el tema de los impactos del turismo y el tema de los apartamentos turísticos y mencionaremos este tema, pero yo quiero hacer hincapié, y por eso el título de la conferencia, quiero hacer hincapié que los impactos del turismo van mucho más allá del fenómeno de Airbnb. Y es lo que quiero explicar en la sesión de hoy. La primera parte, breve historia del turismo en Barcelona. Como voy a ser muy breve, solo tengo un slide aquí, una diapositiva. Como debéis saber, el paso de una sociedad, digamos, industrial a postindustrial, el turismo como principal motor económico de la ciudad, Juegos Olímpicos en los años 90. A partir del 2000, gran explosión global del turismo y de las llegadas de turistas también a Barcelona. Pero también quiero hablar de la crisis del 2008 y de la respuesta neoliberal a la crisis del 2008, que es un tema muy importante, porque, digamos, sobre todo con el gobierno local de Trías, que creo que empezó en el 2010-2011, pues hubo una liberalización del sector turístico y sobre todo en Ciutat Bella, de que cualquier actividad económica, cualquier inversión enfocada al turismo era bienvenida sin ninguna, digamos, restricción y sin ningún límite ni control. Entonces, si uno quería abrir más hoteles, eran bienvenidos, más apartamentos turísticos, no había problema, más terrazas, también no había problemas, todo, se daban licencias por doquier a cualquier tipo de actividad turística, sobre todo en el periodo 2010-2015, hasta que llegó el Ayuntamiento de Colau. Y este periodo 2010-2015 de respuesta neoliberal es muy importante para entender lo que luego, digamos, ocurrió. Pero bueno, vosotros me veis, ¿no? Y me veis la cámara, ¿verdad? Porque yo no veo a nadie y es un poco confuso todo esto. Sí, te vemos, te escuchamos perfectamente. Yo tengo el control un poco de quién está. Si hay alguna pregunta o alguien quiere interrumpirte, pues lo veré por el chat. Pero veis el PowerPoint y a El mí PowerPoint también. perfectamente, sí. ¿Y a mí? A ti yo te veo abajo en chiquitín. Vale, muy bien. Intuyo que Vale, los demás también te deben ver en pequeñito, la presentación es muy grande y abajo en chiquitín a ti. Y probablemente a mí que también tengo la cámara. vale. Bueno, pues un tema, algunos conceptos y algunas definiciones básicas que voy a usar hoy. El primero sería el concepto de turistificación o turistización, que yo lo veo más como un uso turístico intensivo de un territorio, que sería prácticamente, en este caso, si me voy a centrar en Ciudad Bella, vendría a ser hasta casi un cambio de uso de residencial a turístico. Y lo que eso conlleva con la llegada de visitantes y con un crecimiento de actividades económicas orientadas al turismo, producto de esta liberalización que mencioné. Y obviamente este cambio de uso de residencial a turístico, cambio de uso implícito por el, digamos, crecimiento desmedido del sector, pues genera, digamos, un conflicto entre las personas que, digamos, viven ahí y quieren tener
una vida, digamos, residencial con una serie de servicios que necesitan para su vida cotidiana, y otra manera de consumir el lugar, que es el consumo turístico. El segundo concepto importante es la gentrificación e intentar relacionar la turistificación con la gentrificación. Esta turistificación, este cambio de uso, ¿genera un proceso de gentrificación? Sí o no. Es de lo que quería hablar, porque gentrificación, ¿qué es? Es básicamente un cambio social, una reestructuración de la población, en el que una población normalmente envejecida, con, digamos, poco nivel educativo, y que normalmente trabaja en trabajos manuales, es sustituida por una población más joven, de clase media, normalmente profesionales, con estudios universitarios. Y normalmente las dos teorías que explican la gentrificación es la teoría del rent gap o el diferencial de renta, es cómo la rehabilitación urbana para estas nuevas clases, para estos nuevos profesionales, nuevas clases medias, digamos, da, digamos, más beneficios económicos a los propietarios y a los gestores del suelo, digamos. Entonces, el turismo tan intensivo, este cambio de uso de la turistificación, ¿produce un cambio social que se puede llamar de gentrificación, sí o no? Bueno, es lo que vamos a discutir. La respuesta, bueno, básicamente desde mi punto de vista sí, aunque, como digo, luego lo vamos a discutir. Y para entender por qué la respuesta es sí, básicamente debemos hablar de movilidades turísticas y no solo de turismo. Y es un concepto que quiero explicar desde el inicio. Turismo normalmente lo relacionamos con, digamos, visitantes de fin de semana, city breaks, etcétera, etcétera, que son gente que consume la ciudad 2 o 3 días. Pero el concepto de movilidad turística es más amplio, incluye no solamente a visitantes de fin de semana, pero también a una serie de movilidades privilegiadas relacionadas con migraciones transnacionales que llegan a destinos turísticos también atraídos por esa oferta de ocio y consumo típicas de los destinos turísticos y llegan por, digamos, estilo de vida. Y normalmente estas movilidades turísticas, estas poblaciones son transnacionales, son móviles, porque llegan y se quedan un tiempo, puede ser un mes, como un digital nomad, puede ser 6 meses, como un estudiante de Erasmus, puede ser 2 años, expats, pueden ser 5 años, depende. Pero no llegan, digamos, al destino a buscar trabajo, aunque sí están en edad de trabajar, llegan al destino sobre todo atraídos por las ofertas de consumo, las posibilidades de, digamos, pasárselo bien en ese lugar. Y está también, digamos, relacionada con el concepto de migraciones por estilo de vida, lifestyle migration, como este libro, Gringolandia, de Matthew Hayes, que os recomiendo, es muy fácil de leer, pero en este libro estudia las movilidades privilegiadas de norteamericanos que van a Ecuador. Algunos autores clásicos de estas relación entre turismo y migraciones, que a través del primer artículo es del año 2000, de William Sam Hall, Tourism and Migration, que lo llamaba, digamos, migraciones motivadas por el consumo. También está muy relacionado con el tema de las segundas residencias y, de hecho, hay mucho trabajo en el Mediterráneo español, Raquel Huete y Alejandro Mantecón de la Universidad de Alicante, turistas que llegan para quedarse, como este libro de Raquel Huete, que, digamos, propusieron el concepto turismo residencial. Hay muchas relaciones entre estas migraciones con el turismo y, de hecho, este artículo de Karen O'Reilly, When is a Tourist, es porque es muy difícil diferenciar hasta qué punto estas movilidades son turistas o no. En teoría, un turista se considera oficialmente que se desplaza durante 3 meses a otro lugar. De hecho, si uno se queda más de 3 meses en un país extranjero, normalmente, en este caso fuera de la Comunidad Europea, necesita una visa de residente o una visa, digamos, no turística. Pero, ¿qué ocurre con estas movilidades que a lo mejor se quedan 6 meses, 4 meses, que no son un residente, pero que están aquí de paso, etcétera? Bueno, es lo que vamos a discutir hoy. Un aspecto importante de esta literatura de lifestyle migration, sobre todo en los destinos costeros,
un aspecto importante es, digamos, primero, cómo forman especies de guetos transnacionales y cómo los migrantes por estilos de vida, primero, van a destinos turísticos. Segundo, en el destino turístico se relacionan con otras personas, digamos, como ellas, o sea, o migrantes o turistas. Y normalmente hay una falta de integración con la comunidad local, porque no aprenden la lengua, porque están de paso, porque tienen otras formas de socializar, ¿no? O como hablan aquí en este artículo Huete a Mantecón, referente a los británicos en la Costa del Sol, básicamente dicen que quieren tener el mismo estilo de vida británico, pero en un, digamos, en un lugar mediterráneo y en el sol, que no tienen en el Reino Unido. Pero el estilo de vida sigue siendo lo que ellos, digamos, ya hacían en el Reino Unido y se juntan, digamos, solo entre ellos. Perdonad que tengo mucho material en inglés, no me ha dado tiempo de traducir todo para la presentación, iré combinando algunas cosas. Pero bueno, yo una cosa que quiero resaltar es que esta migración transnacional no solamente va a destinos de costa y a segundas residencias de costa, pero cada vez más hay una migración, sobre todo de personas jóvenes que van a centros urbanos por diferentes motivos, porque ya sean Erasmus, porque sean digital nomads, expats, etcétera, etcétera. Y como digo, están en edad de trabajar, pero lo importante es ver que no van atraídos por una oferta de trabajo, van atraídos por una oferta de consumo del lugar. Por ejemplo, os recomiendo este estudio sobre estudiantes Erasmus en Lisboa, de Daniel Malet Calvo, también investigador catalán, pero residente en Lisboa, que él estudia cómo la promoción del destino Lisboa como el destino Erasmus no oferta la calidad académica, pero sí la vida nocturna en Lisboa, por ejemplo. Es decir, la misma oferta de la cualidad del lugar que se le hace a los turistas se le hace al estudiantes Erasmus. O si no, en este caso, por ejemplo, es muy interesante. Esta es una oferta de trabajo de una compañía de call centers, teleperformance, y que se han instalado en Lisboa y que ellos buscan digamos, trabajadores que hablen todos los idiomas del mundo prácticamente, sobre todo europeos. Entonces ofertan trabajos para españoles, ingleses, holandeses, franceses, en un call center, que es un trabajo súper precario, muy mal pagado, pero cuando uno ve la oferta de trabajo para estas poblaciones, es también, o sea, ven a vivir a Lisboa durante un tiempo, un tempiño, como dicen aquí, porque te lo vas a pasar bien, incluso si tienes un trabajo horrible, pero han tenido mucho éxito en atraer a gente muy joven, 18, 20 años, 22, que quieren tener una experiencia en el extranjero en su transición a la vida adulta. Y sí, ellos van a trabajar en un call center, pero yo interpreto que este tipo de movilidad transnacional es también una movilidad turística, sobre todo, y es muy claro ver cómo la oferta de trabajo en la descripción es la noche de Lisboa, las playas, el sol, etcétera, etcétera, y luego el último párrafo habla sobre las condiciones laborales, ¿no? en este caso. O si no, el tema también de los nómadas digitales, que ahora, con el tema de la pandemia, está muy extendido, digamos, personas que pueden trabajar desde casa, pues vente a los países del sur. Y ahora, por ejemplo, Grecia ha aprobado un nuevo programa de beneficios fiscales para atraer a digital nomads. ¿Y cómo venden el destino? Obviamente, a través del sol, las playas, las islas, etcétera, igual que pueden venderlo ¿cómo se dice? Un folleto de promoción turística. En fin, termino esta primera presentación sobre la relación entre turismo urbano y movilidades turísticas y jóvenes, sobre todo transnacionales, que llegan a esos destinos. Luego lo vamos a ver mejor con ejemplos. Pero hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, duda sobre estos conceptos que he mencionado? Gentrificación, turistificación y movilidades turísticas. Creo, de momento yo no veo nada. Vale. Agustín,
al final seguro que sí que va a haber preguntas. Por aquí dicen que ha quedado muy claro. Vale, muy bien. Eso. Vale. También si alguien tiene alguna duda, pues que no tenga miedo en escribir en el chat y yo le comunico a Agustín. Vale, muy bien. Pues voy a empezar entonces con la primera parte más empírica de la presentación, que es el tema de la turistificación y el desplazamiento. Entonces, un gran mapa hecho por Tony, que he publicado en este artículo que tenemos juntos, para referirme sobre todo al caso de estudio, porque mi trabajo se ha desarrollado sobre todo en Ciudad Bella y sobre todo en el barrio gótico. En este caso, este mapa muestra, digamos, la intensidad del alojamiento turístico en relación con cada 100 habitantes en Barcelona. Y como podéis ver, el barrio gótico es donde hay más alojamiento turístico por 100 habitantes. En este caso, hay 73 camas entre hoteles y Airbnb por 100 habitantes. Es un ratio mucho mayor que en el resto de la ciudad. Pero bueno, luego hablaremos más sobre eso. Solo era para contextualizar sobre el trabajo que hice aquí, que básicamente fueron muchas entrevistas y trabajo más etnográfico con residentes del barrio y también, bueno, encuestas más cuantitativas sobre algunas transformaciones del barrio que luego iré presentando. Entonces, sobre el tema del desplazamiento, un tema muy importante sobre la conceptualización del desplazamiento es que normalmente se relaciona con el tema se relaciona con el tema del mercado inmobiliario, con el hecho de perder la vivienda, con el hecho de tener que irte de tu casa, básicamente, y con desplazarse físicamente de un lugar. Dejo un lugar, me voy a otro lugar. Y dejo ese lugar de forma involuntaria. O sea, contra mi voluntad, digamos, me han echado de casa. Eso es normalmente la conceptualización tradicional del desplazamiento. Y en el caso de Airbnb, por ejemplo, sí que es verdad que muchos apartamentos turísticos se abrieron con un previo desplazamiento de la gente que alquilaba esos apartamentos, que fueron, digamos, expulsados para convertirlos en Airbnb. Muy bien. Pero yo quiero introducir otra dimensión del desplazamiento, que es algo un poco más simbólico, emocional, que es el hecho de qué ocurre cuando no eres desplazado físicamente, cuando tú te quedas en tu barrio, imagínate porque eres propietario y no has tenido problema con la vivienda, incluso a lo mejor ya has terminado de pagar la hipoteca, estás allí físicamente, no hay desplazamiento físico, pero aún así tu barrio se turistifica en el sentido de que se llena de visitantes, se cambian el comercio, el espacio público, todas las necesidades de tu vida cotidiana cambia, el ruido, etcétera, etcétera. ¿Cómo afecta a tu vida cotidiana ese cambio brusco que supone la turistificación en un barrio? Y si puede ser eso considerado una forma de desplazamiento o no. Yo en inglés uso el término place-based displacement o loss of place en relación con el concepto geográfico de lugar, con el sentido de pertenencia a un lugar determinado y cómo, digamos, cómo a lo largo del tiempo nos sentimos identificados como un lugar porque hemos estado allí creando relaciones sociales, creando una comunidad, habituándonos al espacio y cómo ese espacio, ese lugar se rompe bruscamente con la llegada del turismo. Y esa forma de desplazamiento no afecta tanto, digamos, al mercado de la vivienda, pero sí a la transformación del barrio, la transformación del barrio en general. Entonces, bueno, hay muchos aspectos que voy a comentar brevemente, pero básicamente dos aspectos fundamentales. Es que para la gente que vive allí hay un problema práctico, que son cosas prácticas que desaparecen, como las tiendas para ir a hacer tu vida cotidiana, pero también un problema emocional, que es el sentido de pérdida, el sentido de expulsión del lugar. Y entender esta combinación de estos dos problemas, el práctico y el emocional, es fundamental para entender el impacto de la turistificación en estos barrios.
Entonces, por ejemplo, un tema clave que es la pérdida de los servicios básicos, la pérdida del servicio comercial, del tejido digamos, del comercio de proximidad, es algo resaltado por todos los entrevistados. Pero siempre en las entrevistas estaba la cuestión de, como esta última pasaje de entrevista, ¿no? When you see it as something so basic like having a place, etc. Este pasaje, básicamente María decía, si yo no puedo ni ya ni a tomar un café en este barrio, ¿qué hago aquí? ¿Por qué vivo en este lugar? Es esa siempre, digamos, problema emocional de no solamente no puedo ir a tomar un café, ya no tengo lugar para ir a hacer la compra o me tengo que desplazar a otro barrio, pero no solamente es un problema práctico cotidiano, también es un problema emocional. Y en el sentido del espacio público, exactamente lo mismo. Obviamente, caminar aquí es muy problemático, pero la sensación que yo tuve cuando hice las entrevistas era precisamente el tema del impacto emocional, de las palabras que usaban. Es decir, este lugar es inhospitable, es una continua lucha, es a fight. Es un sentido de ser expulsado continuamente porque aquí, digamos, no se puede vivir. Y ahora combinando la falta de espacio público con la falta de comercio de proximidad, es muy importante ver cómo estos dos aspectos impactan en la vida de personas mayores y de niños y niñas, porque obviamente para una persona mayor caminar en ese espacio público tan abarrotado es peligroso, o un niño no puede jugar en ese espacio público. Y en ese sentido es también muy importante hacer una interpretación de género o una interpretación más feminista, o cómo afecta este problema a las mujeres, que son normalmente las personas que asumen las tareas de cuidados en estos espacios. Yo cuando hice las entrevistas era un tema muy claro de las personas que más estaban preocupadas por estos cambios cotidianos eran las mujeres, porque ellas eran mucho más afectadas que hombres que a lo mejor tienen otro recorrido cotidiano, que es ir a trabajar y volver, y no como a lo mejor una mujer que asume el cuidado de los niños, que es ir al supermercado, ir a la escuela, ir al ambulatorio, etcétera, etcétera, y caminar en ese barrio cotidianamente y tener que salir a pasear con los críos de una forma cotidiana es bastante traumático, la verdad. Y en este caso, bueno, el libro Urbanismo Feminista del colectivo Punt-Cis es bastante recomendable para discutir más estos aspectos. Luego, para ir acabando con esta lista de problemas, ¿no? Otro tema es el tema del ruido, las fiestas, las ambulancias, la limpieza, las fiestas en los apartamentos turísticos. O sea, vivir ahí es básicamente un problema para la salud mental, un problema de salud pública, porque hay mucha gente que no puede dormir y que tiene verdaderos problemas psicológicos para sobrevivir en el barrio. Y un aspecto, digamos, final es el tema del capital social y el tema de las relaciones cotidianas y de las relaciones de proximidad. No solamente porque el espacio público y porque el comercio de proximidad son lugares de encuentro para la comunidad, donde te encuentras con tu vecino, hablas, etcétera, etcétera, sino también que, como dice este entrevistado, es muy difícil vivir en un lugar donde no hay residentes permanentes. Y este es un aspecto muy importante del cual quiero hacer hincapié en la charla de hoy. Y por residente permanente no estoy hablando solamente del turista de fin de semana, sino de estas migraciones transnacionales, movilidades turísticas, como mencionaré a continuación. Pero otra vez, este tema de la falta de capital social y tejido social en el barrio también afecta sobre todo a mujeres que asumen los cuidados y a la vida de los niños y las personas mayores. Que, por ejemplo, algo muy común en el barrio es: yo ya no puedo dejar a mi hijo media hora mientras voy al supermercado y vuelvo con mi vecina, porque, bueno, mi vecino ya no está, ahora hay un Airbnb o ahora hay alguien que está aquí de paso y que yo no tengo ninguna relación con esa persona.
Y esa quiebra del tejido social es un aspecto fundamental que, como digo, luego voy a hacer más hincapié. Y para concluir, ¿qué ocurre? Digamos, desplazamiento emocional de la turistificación sí que tiene un aspecto físico, o sea, sí que hay personas que se están yendo del barrio por esta transformación de la vida cotidiana. Entonces, claro, sí que es una forma de desplazamiento, digamos, tradicional. Me voy de aquí contra mi voluntad porque ya no puedo vivir aquí, es insoportable. Pero al mismo tiempo, digamos, el aspecto emocional es muy contradictorio porque hay muchas personas que no se quieren ir. O sea, yo he invertido ahí, o sea, yo hablo por los entrevistados, he invertido ahí años, décadas de amor, de dinero, de capital social, etcétera, etcétera. Este es mi lugar y ¿por qué me tengo que ir? Como decía una entrevistada, si jóvenes del norte de Europa quieren venir aquí de fiesta. Entonces, esa contradicción entre desplazamiento y pertenencia al lugar es, digamos, fundamental para entender este problema cotidiano del place-based displacement. Y a nivel de políticas públicas, un aspecto muy importante es que normalmente el desplazamiento siempre se entiende como el desplazamiento físico, como el irte del lugar, y normalmente siempre se entiende en relación con la vivienda, y por eso, por ejemplo, el PEUAT de Barcelona, y me imagino que conocéis el PEUAT, que es el Plan de Regulación del Alojamiento Turístico en Barcelona, que crea unos límites de cuánto alojamiento turístico se puede abrir en diferentes barrios en función de la relación entre alojamiento turístico y vivienda y residentes en el barrio. Y sí, vale, el PWAT es interesante, pero para mí los resultados del trabajo cualitativo en Ciudad Bella es que el principal problema no es la vivienda, el principal problema es la transformación de la vida cotidiana. Como vuelvo a la diapositiva anterior, podéis ver en este gráfico de la encuesta por qué las personas se van del barrio. El principal motivo es transformaciones a nivel del barrio y no a nivel solo de la vivienda. Entonces, por eso el tema no es solo Airbnb, el tema es la problemática, digamos, del turismo a nivel más general y el turismo y el derecho a la ciudad en este caso. Bien, seguro hay muchísimas dudas y cuestiones en relación con esto. Entonces, antes de pasar al segundo aspecto, segundo tema empírico, ¿hay alguna pregunta en relación turistificación, desplazamiento o alguna duda o comentario? A ver, yo estoy controlando el chat a ver si alguien dice algo. De momento no, pero eso, no dudes que al final seguro que van a salir. Si, de nuevo, si alguien quiere comentar algo por el chat, yo estoy atento y veo si le comento a Agustín. Vale, gracias, Tony. Bueno, pues entonces, segunda parte empírica de la presentación. La pregunta es, ¿estos cambios a nivel de vida cotidiana de la turistificación que mencioné antes, puede ser vista como un proceso de gentrificación? Hay autores que dicen que no, en el sentido de que lo que estamos viendo en estos barrios son gente que se está yendo, gente huida, o sea, gente que se va, que huye de estos barrios y que no es porque son expulsados, no todos son gente de bajos salarios o con pocos niveles de estudios, sino sobre todo hay gente de clase media que fueron gentrificadores en una ronda anterior del barrio que también se van. Entonces, que esto no es gentrificación, que esto es otra cosa. Y es una discusión muy interesante de la cual yo no estoy de acuerdo, como explicaré a continuación. Porque creo que esta teoría o estos estudios simplifican la cuestión porque no tienen en cuenta el tema de las movilidades turísticas, que es lo que quiero explicar a continuación.
Y entonces, claro, un aspecto muy importante en Ciudad Bella, que es la famosa frase vecinos en peligro de extinción. Me imagino que habéis escuchado este eslogan de los movimientos sociales, de las comunidades vecinales de Barcelona, de que cada vez se van más personas de Ciudad Bella y sobre todo del Gótico, porque aquí no se puede vivir y cada vez somos menos. ¿Es eso verdad? ¿Hasta qué punto es eso cierto? Y por eso, en relación con el tema de la turistificación, si es una forma de gentrificación o no, porque los estudios que hablan de turistificación como algo contradictorio a la gentrificación dicen que de este barrio, digamos, se va tanta gente que la vida residencial desaparece, se va todo el mundo, digamos, y es sustituido por Airbnb. Y creo que eso es una simplificación, como voy a mostrar a continuación. Luego volveré a la pregunta vecinos en peligro de extinción. Entonces, bueno, ahora empiezan los trabajos que hicimos juntos con Tony y del cual, si él quiere comentar algunas cosas, agradecería. Porque todos esos gráficos del cambio de población es básicamente el trabajo cuantitativo que ha hecho él. Lo que pasa es que lo hemos publicado juntos y, bueno, lo voy a comentar aquí. Pero básicamente, un aspecto muy importante, si vemos la evolución de la población en el Gótico desde el 98 hasta prácticamente la actualidad, primero, la línea verde, que es la población total. El número total de población ha variado más bien poco. Sí que es verdad que entre el 2010, 2011 y 2015 sí que ha habido un descenso. Pero no ha sido un descenso creo que era del 8 o 9%, pero no ha sido un descenso total como pronostican, digamos, autores de la turistificación como algo contradictorio a la gentrificación, en el sentido de que ellos dicen se va todo el mundo, ya no vive nadie y solo hay turistas de fin de semana. Eso no es verdad, sinceramente. Primero, ¿hay un descenso de población? Sí, motivado también por la pérdida de disponibilidad de la vivienda y la entrada de Airbnb, sí. Pero también hay un gran grupo poblacional que entra en el barrio. Como vemos, la línea roja son personas de nacionalidad española y la línea azul son personas de nacionalidad, digamos, no española. Y como vemos, la gente que se va son, digamos, de nacionalidad española, pero sí que hay una gran llegada de personas transnacionales. Y es aquí donde el tema del concepto de movilidad turística empieza a coger cada vez más sentido en este barrio. Otro de los grandes mapas hechos por Tony, que compara el primer mapa que os enseñé antes, de la intensidad del alojamiento turístico en la ciudad, con la intensidad de dónde se colocan, sobre dónde se localizan poblaciones, digamos, que llegan de países avanzados, de economías avanzadas, sobre todo países de Europa Occidental y Norteamérica. La línea blanca, que es más del 25% de la población total del barrio, está compuesta por esta población transnacional de países de economías avanzadas, como vemos, son en las zonas más turísticas de la ciudad, sobre todo en el Gótico y en el Borne. Es decir, una primera conclusión importante y es ver que, al igual que mostraron los estudios sobre movilidades turísticas en la costa, existe una relación espacial entre el destino turístico y la llegada de poblaciones transnacionales de economías avanzadas. Luego, más gráficos sobre la población, la estructura de la pirámide de población en el Gótico 98-2007. Aquí ya es muy interesante porque también muestra la edad. Y entonces, claro, como vemos, los grupos, digamos, entre el 98 y el 2007, en el 98 era una población mucho más local, de nacionalidad española, pero también una población mucho más envejecida que la actual y con una mayor presencia de familias con niños, sobre todo de población infantil. Hoy día es una población mucho más joven
sobre todo el grupo entre, digamos, 25 y 40 años, o 35, son los dos grupos principales, que es bastante característico de barrios gentrificados, es decir, que son jóvenes, nuevamente con mayores estudios universitarios, que desplazan a una población más envejecida. Pero como vemos, el principal grupo gentrificador, que son estos jóvenes, son extranjeros. Y la línea y el color azul son sobre todo extranjeros de Europa Occidental. De hecho, la principal nacionalidad son franceses, italianos, suecos e ingleses. Y luego, ya un último gráfico poblacional, muy importante, la entrada y salida de población entre el 2011 y 2016. Y si vemos el gráfico de la izquierda, de nacionalidad española, básicamente todas las edades y estudios y nivel de estudios salen del barrio. Solo entran jóvenes con estudios universitarios, pero muy pocos, y algunos con estudios secundarios que pueden ser estudiantes universitarios. O sea, de nacionalidad española, los únicos que entran jóvenes con estudios universitarios pueden ser considerados, digamos, una clase media más gentrificadora. Pero los que se van, sobre todo, el grupo mayor que se va son ancianos y no cualquiera, sobre todo ancianos solamente con estudios primarios. Es decir, es un clásico ejemplo de gentrificación. Y un aspecto muy importante, ver cómo el segundo grupo que más se va son los niños. Y el grupo de edad 39-49, es decir, podemos suponer que son familias que una vez que tienen hijos se van del barrio, que es algo bastante lógico después de lo que expliqué en las entrevistas sobre la turistificación y el desplazamiento. Y sin embargo, si vemos el gráfico del medio, que son de nacionalidad europea, prácticamente los grupos que más entran son jóvenes con estudios universitarios, sobre todo con algunos estudiantes Erasmus, que serían los con estudios secundarios en la edad 15 entre 24. Y otra vez sí que salen personas entre 35 y 49 años que podemos suponer que llegaron al barrio y que, digamos, se van cuando normalmente tienen hijos. En fin, lo que estamos viendo aquí es, para mí, un claro proceso de gentrificación en el que la población que entra es más joven y mejor formada, y la población que se va es sobre todo más envejecida y sobre todo la que tiene menos estudio. Pero la que entra no es cualquiera, son transnacionales, y es un tema muy importante en relación con el turismo. No es casual que en el barrio más turístico de la ciudad, la principal grupo poblacional que llegue son transnacionales. Y luego, por último, unos grandes, digamos, indicadores desarrollados por Tony basados en el registro de población y en la encuesta sociodemográfica. Tony, tengo problemas con el audio. ¿Me escucháis bien? Sí, te escucho bien, pero si le podemos pedir a Domènec Creus que apague el micro ahora. Estaba haciendo... Pueden seguir. Vale. Creo que ahora va a ir todo bien. Vale, ¿me escuchas, no? Sí. Vale, estos indicadores básicamente son muy interesantes porque si nos fijamos en el primero, que es el ratio, digamos, de personas que llegan al barrio, vemos que es un barrio altamente atractivo para nuevos residentes. De hecho, el más atractivo de Barcelona, el que más nuevos residentes recibe en Barcelona, es el Gótico. Esto es completamente contradictorio a la teoría de la turistificación como algo diferente a la gentrificación, porque esta teoría dice que en estos barrios no quiere vivir nadie, que es simplemente Airbnb sustituye la vida residencial. Y como vemos, sin embargo, esto no es así. Es el barrio donde más personas llegan. Pero ¿qué ocurre? Al mismo tiempo, es el barrio donde más personas salen. Es decir, hay una gran rotación, hay una gran entrada y una gran salida de población. Y esto, con el último indicador, lo que nos
indica es la transitoriedad, es decir, población poco estable, población flotante. Entonces, la conclusión de esta reestructuración de la población sería gran atractividad de nuevos habitantes transnacionales, de economías avanzadas, con estudios universitarios, que son jóvenes, pero que se quedan poco tiempo en el barrio, que están de paso. Y entonces, esta transitoriedad, como digo, es un hecho que luego mencionaré con más detalle, ¿no? Pero entonces, ¿qué ocurre? ¿Es un proceso de gentrificación? Sí, para mí sí, es un proceso de gentrificación. Lo que pasa es que la teoría del rent gap y la teoría de la nueva clase media no solamente explica este proceso, y aquí lo que tenemos que ver también es el poder del turismo para atraer población transnacional de, sobre todo, mayores recursos. Y entonces, por eso el tema de desigualdad global, desigualdad regional, en este caso entre el norte y sur de Europa, relacionada con la migración transnacional, es fundamental para explicar este tipo de población. ¿Qué quiero decir? La teoría clásica de la gentrificación, en este caso, se queda corta para explicar lo que pasa en Ciutat Bella. Esa es mi Agustín, teoría. Sí. ahora que estás ahí, pregunta alguien, creo que Domènec, sobre si podías dar una vuelta al tema de volver a explicar el tema del rent gap, que los alumnos creo que no lo han visto todavía. Si podías desarrollar un poquito la teoría del rent gap. Ok, sí. Entonces, claro, lo que tenemos que tener en cuenta que centros históricos, sobre todo en el siglo XX, pasaron por un proceso, digamos, de abandono de inversiones inmobiliarias. Es decir, era un lugar físicamente degradado y habitado por una población, digamos, pobre, de bajos recursos económicos, que pagaban bajas rentas. Entonces, el rent gap, ¿qué significa? Este proceso de falta de inversión histórica durante décadas, básicamente la clase media se fue de Ciutat Bella, se fue del centro histórico, se fue al ensanche, básicamente desde el inicio de la construcción del ensanche, y quien quedó en Ciutat Bella era la población más marginal, los niveles de paro eran mayores, sobre todo hasta los años 80, 90, cuando empieza la reestructuración de Ciutat Bella. Entonces, el rent gap, ¿qué significa? Es el diferencial de renta que existe en ese barrio si un proceso de rehabilitación, digamos, crea nuevas condiciones más ventajosas para sacar rendimiento. Estoy intentando traducirlo del inglés, pero no funciona la frase. Básicamente, si yo rehabilito esa casa degradada, donde el precio del suelo es muy bajo, la rehabilito para nuevas clases medias, voy a poder sacar potencialmente mucho más dinero por esa casa una vez que ya está rehabilitada. Entonces, compro barato básicamente para rehabilitar y vender caro. Entonces, ese gap, ese diferencial de renta es mucho mayor en barrios degradados. Y sí, ese diferencial de renta existía en Ciutat Bella y, de hecho, era hasta los años 80 y principios de los años 90, el precio del suelo en Ciutat Bella era mucho menor que la media de Barcelona. Sí, ese rent gap existía en Ciutat Bella y es muy importante en este proceso, pero cuando digo que es una teoría incompleta, digo porque no solamente eso explica el por qué, digamos, existe una rehabilitación y enfocada al turismo. Es decir, lo que quiero decir es que el turismo, el Airbnb, la migración transnacional privilegiada abre el rent gap. Es decir, lo que un propietario puede pedir por un Airbnb o a un estudiante Erasmus es mucho mayor que lo que puede pedir a un digamos, habitante local. Entonces, claro, por eso digo que el rent gap por sí solo es incompleto para entender este proceso de gentrificación. Y el tema del turismo, la movilidad transnacional y
la desigualdad norte-sur es importante para completar la teoría en este caso. No sé si ha quedado muy claro o me he liado mucho, pero bueno. Perfecto, Agustín. Sí, puedes tirar. Vale. Por aquí me nos comenta Domenech que sí. Vale, muy bien. Entonces, claro, yo creo que en este caso, en el tema de Ciudad Bella, este es un mapa sobre los Airbnb que había en Ciudad Bella, pero es del 2015. Hay dos cuestiones importantes en la explicación de la gentrificación en este caso, que sería una cuestión económica, que sería esta desigualdad entre un turista y un consumidor extranjero que puede, con mayores recursos económicos que el habitante local. Eso es algo evidente, por eso el tema de desigualdad geográfica regional es muy importante aquí. Fue algo muy evidente durante las entrevistas, básicamente cuando entrevisté a los, digamos, franceses, italianos, ingleses que llegaron aquí. Para mí Barcelona es un lugar barato y es fantástico para mí. Tengo un buen trabajo, soy un profesional, puedo trabajar desde casa e incluso vengo aquí, puedo invertir en inmobiliario, pero para los residentes de nacionalidad española, ellos decían, el precio de la vivienda se está equiparando al poder adquisitivo de estas poblaciones que para nosotros son súper ricos y nosotros estamos cada vez más excluidos del mercado de la vivienda. Si un apartamento se rehabilita, nuevamente se alquila para estas poblaciones móviles. Entonces, pero el tema, digamos, de la desigualdad económica es importante para entender la gentrificación en este caso. Pero luego está el tema, digamos, cultural y el tema del estilo de vida. Porque, ¿qué ocurre? Por un lado, vemos que estas poblaciones no van a cualquier lugar, estas poblaciones transnacionales, no van a cualquier lugar en Barcelona, van a los barrios más turísticos. Y por eso nosotros hablábamos del concepto enclaves para extranjeros, foreign only enclaves. Y entonces, ¿qué ocurre? El hecho de que estas poblaciones sean flotantes, el hecho de que estas poblaciones estén de paso, sea 6 meses, 3 meses, 2 años o 4 años, es muy importante para entender la gentrificación aquí, porque en primer lugar, como están de paso, no les importa pagar alquileres altos, o sea, ya son de economías más avanzadas, pero como están 6 meses, bueno, pues si alquilo una habitación por 600 euros tampoco es tan grave porque es 6 meses, en mi país de origen tal vez no lo haría. Si me quiero buscar algo más estable, me tengo que buscar algo más barato. Pero luego también esta transitoriedad, es muy difícil hacer relaciones con personas locales, porque esa transitoriedad implica que normalmente tienen relaciones sociales con poblaciones que también están de paso y también es transnacional, no aprenden la lengua local, no se relacionan con los habitantes, digamos, más permanentes. Y aquí es importante el concepto de, o volver a ese eslogan de vecinos en peligro de extinción. Porque para mí la sensación fue que no solamente esa sensación del vecino en peligro de extinción no es por la pérdida en el número total de población, que como vimos sí que existe una pérdida, pero es hasta tal punto minoritaria. Para mí está más relacionado con el tema de la transitoriedad de estas poblaciones transnacionales y que no se mezclan con la población local. Por eso muchos habitantes de Ciudad Bella me decían, para mí son turistas permanentes. Yo no sé en la práctica diferenciar si imagínense, un francés Erasmus o digital nomad o es turista o no sé diferenciar. Viven aquí, pero no tengo relación con ellos, viven aquí, pero no son mis vecinos. Eso fue una frase muy ejemplificadora de este proceso. Viven aquí, pero no son mis vecinos, porque nunca nos hablamos, sobre todo porque no hablan la lengua y están de paso. Bien. Acabo la segunda parte empírica y antes de comenzar la tercera parte empírica y última,
¿Alguna pregunta o comentario? Hay preguntas, Agustín. Lo que pasa es que no sé si dejarlas para el final de todo. Si alguien me quiere dar alguna indicación por aquí, por el mensaje, por el chat, porque hay varias. Tengo miedo de que empecemos el debate ahora y se eternice antes de entrar a la tercera parte, de que quede luego colgada la tercera parte. Vale, entonces... Sí, por aquí me dice Ángels de dejar las preguntas para el final. Vale. Sí, la Porque creo tercera... que como hay varias, creo que podríamos, o sea, al final la tercera parte va a perder esa coherencia con tu hilo argumental, porque ahora seguro que van a entrar otros temas, ¿vale? Entonces lo dejamos para el final, si te parece, Agustín. Sí, sí, la tercera parte es más corta. De todas formas, no hay alguna aclaración así puntual, no. Son más preguntas para abrir el debate, ¿no? Exacto, sí. Vale, Es lo muy que yo bien. estaba viendo. Si fuese Vale, alguna cosa más de puntualizar como el RENCAP, te diría, ¿vale? vale, muy bien. Entonces, la última parte, yo quería hablar sobre la situación actual en la pandemia, cómo se está reestructurando el mercado de Airbnb, el mercado de apartamentos turísticos, eh, sobre todo relacionar esta reestructuración de Airbnb con esta población transnacional y móvil. Y bueno, para comenzar, simplemente decir lo siguiente. Vemos que, digamos, la tasa de ocupación de Airbnb hoy en día, por causa de la pandemia, verano 2020, es muy baja. Muy bien. Primer dato a tener en cuenta. Es muy baja a nivel mundial. Ok, primer punto. Segundo punto. Estamos en un fenómeno en el cual los apartamentos turísticos se están a mover, se están a pasar al mercado permanente, de alquiler permanente. Pregunto. Yo creo que no, y voy a explicar el porqué. Vemos que septiembre de 2019, antes de la pandemia, si os fijáis en Barcelona, en Idealista había casi 10.000 apartamentos en alquiler. Un año más tarde, en pandemia, hay prácticamente casi el doble. Y este cambio, que es la siguiente diapositiva, esta variación entre el 2019 y 2020 es prácticamente se acerca al 100% en todos los destinos del sur de Europa. Es decir, en plataformas de alquiler permanente, alquiler más tradicional, vemos en teoría un paso de Airbnb a estas plataformas. ¿Es eso verdad? Yo creo que no, y es lo que voy a explicar ahora. Y básicamente mi teoría es que hay una reestructuración del mercado de apartamentos turísticos para poblaciones móviles que están de paso, pero los propietarios no quieren de ningún medio hacer contratos estables de 5 o 7 años como indica la ley, sino que contratos a estas poblaciones que pueden estar 4, 5, 6 meses o un año con la esperanza de que pase la pandemia. Entonces, hay ya varios informes a nivel internacional que hablan del nuevo concepto de mid-term stays o alquileres de medio plazo. ¿No? Alquileres de corto plazo, de short-term rentals, alquiler largo plazo o permanente, un alquiler normal, pero ahora estamos en un término medio. Y es exactamente lo que está pasando con el mercado de apartamentos turísticos. Primero, decir que lo que ha pasado en el último año es un aumento de plataformas que ya existían antes, pero que han aumentado muchísimo su portafolio, digamos, de apartamentos. Es decir, Airbnb no es la única plataforma que existe. Hay muchísimas plataformas, incluso, en fin, yo diría que he contado más de 60 plataformas para alquileres, que todas funcionan como Airbnb, por adelantado, sin la posibilidad de visitar el apartamento. Y estoy hablando de alquileres cortos o de medio plazo. Y una, por ejemplo, que es Spotahome, que es española, pero que hoy día es una transnacional, ha subido muchísimo en Barcelona, tiene hoy, a día de hoy, esto es de ayer, 8.000 ofertas en Ciutat, básicamente todas concentradas en Ciutat Bella y en la Sampla.
Hay otras plataformas como por ejemplo Uniplaces, que es para estudiantes Erasmus, que también en el centro de Barcelona, en este caso, tiene 2.000 ofertas. Hay otras plataformas que se han fusionado, como estas Nomad X, que se fusionó con esta otra que se llamaba Flatio, que era precisamente plataformas para Digital Nomad, como compiten. Todo esto ha pasado en diciembre de este año. Como compiten, como podéis ver aquí, ofrecemos 50% de descuento en comparación con Airbnb. Y básicamente lo que estamos viendo es cómo, digamos, apartamentos que estaban en el mercado turístico se están ofreciendo cada vez más a personas transnacionales que están de paso. Y el tema de esta migración transnacional que está de paso, sobre todo durante la pandemia, es muy difícil de capturar incluso con el padrón de habitantes, porque estamos hablando de personas que a lo mejor se quedan muy pocos meses. O como este programa que mencioné anteriormente en Grecia, que dan beneficios fiscales a los digital nomads, también se está planteando aquí, pero también lo estamos viendo en Portugal. Han habido un aumento desmedido de franceses, ingleses, alemanes que han llegado en los últimos meses a Lisboa a trabajar desde aquí con la pandemia y que alquilan apartamentos en estas plataformas. Pero luego, un tema muy importante con el tema del, digamos, capitalismo de plataformas y la gestión de los apartamentos turísticos. El mercado de Airbnb se ha profesionalizado cada vez más. De hecho, que para un anfitrión particular es cada vez más difícil competir en este mercado y entregan la gestión del apartamento a empresas de gestión profesionales y transnacionales, como en este caso HostMaker, que empezó en Londres, pero que a día de hoy está en más de 20 ciudades en Europa. Entonces, estas empresas, como HostMaker, lo que hacen es básicamente usar Channel Manager, que es básicamente una tecnología digital para promocionar un mismo apartamento en diferentes plataformas. Es lo que hace un hotel, por ejemplo, que vende la misma habitación de hotel en Booking, TripAdvisor, etcétera, etcétera, y cuando un cliente reserva esa habitación, el programa, el Channel Manager, bloquea y esa habitación desaparece del resto de plataformas. Lo mismo están haciendo estas agencias de short-term rentals. Y como vemos, HostMaker, por causa de la pandemia, ha incluido, por ejemplo, a Idealista en sus Channel Managers, o Uniplaces, o Spot@Home, u otras. HostMaker tiene, y estoy hablando de HostMaker Barcelona, promociona sus apartamentos en más de 25 plataformas, incluida Idealista. Y es por eso que aumenta la oferta en Idealista. Hay anuncios en Idealista que ni siquiera han tirado la descripción del anuncio ni las fotos, que se ven ahí la toallita con la florcita, etcétera, como las mismas fotos que en Airbnb. Pero entonces es importante ver cómo estas tecnologías digitales, en este caso los Channel Managers, dan lugar para que se siga especulando con la vivienda y evitar que vuelva al mercado tradicional, al mercado residencial. Bien, algunas conclusiones, aunque se podrían decir muchas cosas, yo solo quiero decir solo un par de ellas y luego abrir el debate. Esto implica, digamos, que estamos en un proceso cada vez menos binario, de categorías menos claras de qué es un alquiler turístico, qué es un alquiler permanente, o qué es un turista y qué es un residente. Es muy difícil hablar en este sentido, es decir, hasta qué punto alguien que alquila por un año o que está de paso y luego se vuelve a su país o se va a trabajar a otro sitio, eso es un residente o no, o es un alquiler permanente o no. En fin, pero yo creo que el concepto de movilidades turísticas y no simplemente turismo es muy importante para explicar lo que está pasando y lo que ha pasado en los últimos años en Barcelona, y no solamente por causa de la pandemia. Pero bueno, esta clase media
blanca y global, que no es estrictamente un turista, tampoco un residente, pero que está de paso, consume esos espacios auténticos y paga alquileres altos. Luego, en relación con la transformación, digamos, y los impactos del turismo y la turistificación, etcétera, sí, como mencioné, está el hecho de, a la derecha, que tenemos, digamos, a la escala de barrio y esa transformación del lugar y sobre todo del capital social y el tejido social es un tema muy importante a tener en cuenta. Pero también está el tema del mercado de alquiler. Y yo creo que el gran desafío que estamos viviendo hoy día y de cara al futuro es, digamos, la transformación del mercado de alquiler. Porque en un primer momento, cuando llegaron los apartamentos turísticos, sí, hablábamos del impacto que tenía en los precios y en el alquiler y inquilinos que eran expulsados de sus casas para abrir apartamentos turísticos. Pero ahora la situación es mucho más compleja y tenemos un ecosistema enorme de plataformas que todas funcionan como Airbnb y que un mismo apartamento están, digamos, en diferentes niveles al mismo tiempo para diferentes sectores de población que sí, transnacional, móvil, que está de paso, etcétera, etcétera. Digamos que yo creo que incluso si la pandemia se alarga en el tiempo, muy pocos apartamentos volverán al mercado de alquiler, digamos, tradicional o permanente. Sobre todo porque todo este capitalismo de plataforma aplicado al mercado de alquiler le da al propietario el control absoluto de la vivienda y no lo quiere perder. Sobre todo gente que compró como inversión, no quiere tener un inquilino por 7 años, quiere poder, imagínense, vender en el mejor momento oportuno. Y para eso un inquilino es un estorbo en ese sentido. Y por eso prefieren poblaciones móviles y este tipo de plataformas. Bien, yo creo que he hablado de muchísimas cosas. Muchas gracias por la atención, la invitación y